inflación ha llegado a niveles que no veíamos hace años, señaló Rosana Costa, quien es la presidenta del Banco Central, organismo que hace algunos días también había señalado un alza en la tasa de interés, siendo la más alta en los últimos prácticamente 20 años. Para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada Javiera Morales. Ella representa el distrito 28 de la región de Magallanes y dentro de las comisiones que integra también forma parte de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputada? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, también aquí con el ánimo de poder ir explicando un poco estas cifras que a veces para el común de la ciudadanía es difícil de interpretar cómo finalmente terminan afectando directamente su presupuesto familiar, su bolsillo. Entonces, diputada, consultarle justamente sobre eso. El escenario económico sabemos y lo podemos ver todos en nuestros hogares es complejo. Existe un alza en los precios de los alimentos principalmente y otro tipo de bienes también. Y vemos cómo a veces el sueldo va rindiendo menos en base a las necesidades que hay que cubrir en cada familia. Quisiera consultarle también sobre este escenario que definen desde el Banco Central de una inflación que está muy alta, un crecimiento también que no estaría siendo el esperado o pronosticado en los últimos informes y también una tasa de interés muy alta. Mira, Carolina, tú bien dices, yo creo que en esto para poder comprenderlo mejor hay que separar los distintos fenómenos, ¿cierto? El primero es el fenómeno inflacionario. Ese es un fenómeno que nos venían anunciando hace un tiempo, ¿no es cierto? Cuyas causas, hay causas internas, pero también muchas causas externas. Sabemos que la guerra ha producido también el alza de los precios y eso sin duda es lo que más ven las familias día a día, ¿no es cierto? Es lo que más las familias se ven enfrentadas y no requieren ninguna explicación. Los precios van aumentando de todos los bienes y eso hace que los sueldos, los ingresos de las personas no lleguen a fin de mes. Y esa es la preocupación hoy día, yo creo, más importante y es lo que la mayoría de las políticas públicas están destinadas a controlar. Y para eso que hemos hecho como Congreso junto al gobierno en esta colegislación, ¿no es cierto?, es tomar medidas para que las familias puedan contar con mayores recursos para enfrentar los costos de la vida a través de el aumento del sueldo mínimo o ingresar fondos al MEPCO para estabilizar el precio de las bencinas y impedir que siga subiendo y que siga el alza de la inflación. Sabemos que el precio de la bencina produce un efecto como de dominó. Si sube el precio de la bencina, suben todos los otros bienes. Por eso es el esfuerzo estatal tan importante de meter tantos recursos a ese fondo de estabilización. También el proyecto de ley que discutimos esta semana y que está hoy día en el Senado sobre la estabilización de los precios de la electricidad y así otras medidas con ese objetivo de disminuir de alguna manera, colaborar para el tema de la inflación. Pero el Banco Central también juega un rol acá, ¿no es cierto? Y el Banco Central lo que hace es aumentar la tasa, ¿no es cierto?, para enfrentar la inflación. De alguna manera son medidas que están enlazadas y eso es importante saberlo. Por eso son noticias que se entregan de la misma, simultáneamente. Se dice, wow, hay mayor inflación y por tanto el Banco Central aumentó la tasa de interés. Eso significa que los créditos se hacen más caros. ¿No es cierto? Que ir a buscar plata a la banca se hace más caro para las personas. Entonces, es complejo porque sabemos que eso hace que todos los créditos suban y que, por ejemplo, hoy día adquirir un inmueble se hace más difícil y en eso tenemos que también seguir trabajando. Y por eso, claro, no es fácil decirlo, la idea es trabajar para para implementar medidas para que la gente no tenga que ir a la banca a endeudarse ahora, porque es un muy mal momento para ir a pedir créditos de consumo, por ejemplo, porque la tasa está muy alta. Y por eso lo que tenemos que trabajar hoy día es seguir estableciendo más medidas para, de alguna manera, aplacar el efecto inflacionario. De todas formas, el Banco Central dijo que esta es la tasa más alta a la que hemos llegado, pero no es el alza más alta, o sea, no es la mayor alza. Hubo otros momentos en el último año en que ha habido un alza mayor. Lo que pasa es que esto va subiendo y la tasa solamente va creciendo. Diputada, en este escenario, tal como usted señala, el ir a pedir plata
plata, no es el mejor momento. Pero muchas veces pasa también, y sobre todo en las familias que tienen unos ingresos menores, que no es que vayan a pedir un préstamo para comprar un inmueble o para comprar algún bien de consumo mayor, sino que hay muchas familias que viven también comprando en el supermercado con tarjetas de crédito, lo que hace que a la larga sea, claro, pueden adquirir los bienes en su momento, pero luego ir saldando esas deudas que se van generando es complejo. Entonces, desde ese punto de vista, también quizás hacer algún llamado a poder ver de qué manera se puede ajustar mejor el presupuesto familiar, ir viendo también cómo estos beneficios que ha ido entregando el Ejecutivo, como el alza del salario mínimo, como los bonos también pro empleo, pueden ir mejorando y apoyando esta condición. Sí, efectivamente, Carolina, yo creo que es muy difícil decir, uno poder decir, miren, no es momento para ir a pedir un crédito, cuando uno sabe que aumentando el precio de todo no alcanza para fin de mes y cómo las familias van a solventar sus gastos de sobrevivencia. Entonces, ante eso hay que tomar otras medidas, porque como tú bien dices, no todo el mundo va a pedir un crédito, ¿no es cierto?, para hacer una inversión, sino que muchos piden un crédito para gastos, ¿no es cierto?, para gastos mensuales. Y ante eso, yo he escuchado los últimos días al ministro de Hacienda, el gobierno, dispuesto a que sigamos trabajando en implementar otras medidas, las que sean necesarias, para poder ir en ayuda de esas familias que hoy día cuentan con menos y ven que lo que antes, con la plata con la que antes alcanzaban a solventar ciertos gastos familiares, hoy día ya no alcanza. Se aumentó el subsidio de canasta familiar. Ahora en agosto viene otra subida del sueldo mínimo, porque eran dos etapas, 380.000 mayo, en agosto viene 20.000 pesos más hasta llegar a 400.000, y el acuerdo de sueldo mínimo supone que a fin de año, en enero, si la inflación supera este 10%, que al parecer lo va a superar, vendría una alza de 10.000 pesos adicionales. Pero sin duda hay que seguir trabajando en otras medidas para aplacar el alza de los bienes y lo que tú bien dices, porque hoy día la banca aumenta la tasa de interés para impedir que haya más circulante y así no se siga incrementando la inflación, pero eso hace que el acceso a crédito se haga más dificultoso. Sí, diputada, y en estas medidas, porque ahí usted señalaba medidas que van directamente en apoyo de las familias, pero también otro escenario importante que es necesario de cuidar tiene que ver con la inversión, con cómo es que se va generando un escenario favorable a que esto vuelva a dinamizarse, porque una de las cosas que más se ha afectado económicamente a nivel macro, a nivel más grande, es la posibilidad de invertir. Y ahí también se señalaba que hay factores externos, que digamos, el fenómeno inflacionario no es algo que está viviéndose solo en Chile, es algo que es a nivel mundial, derivado de la guerra, como usted señalaba, también de los efectos de la crisis por el COVID-19. Pero en ese escenario también hay factores internos y estamos en un escenario político, por ejemplo, a puertas de un plebiscito que va a cambiar la constitución, digamos, como la gran norma del país y sobre la base de la que se derivan el resto de las leyes y también sobre la cual muchos inversionistas ven si es favorable o no. ¿Cómo ve usted desde ahí que se pueden generar también incentivos en esa dirección? Efectivamente, yo en esto haría dos distinciones. Una, el tema del cambio constitucional. Sabemos que el cambio constitucional implica, ¿no es cierto?, modificación de normas, modificación de instituciones, y eso sin duda provoca ciertas incertezas, y eso lo hemos vivido el último año sin duda. Es parte de cualquier proceso de cambio, pero estos procesos de cambio se están haciendo también para dotarnos de estabilidad a largo plazo. Entonces, que no teníamos. Cuando un país económicamente vive inestabilidades, procesos de crisis de legitimidad tan grandes como la que hemos vivido en los últimos años en el país, se produce sin duda mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Y la mejor receta para lograr esa certidumbre es tener instituciones legitimadas. Entonces, sin duda acá estamos invirtiendo a largo plazo, a que exista esa estabilidad a largo plazo que es tan necesario, sobre todo para las inversiones más grandes, que son las que miran más a largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante mirar también por parte de los inversionistas
lo responsable de alguna manera que ha sido el país, lo maduro políticamente de pasar de un estallido social a lograr institucionalizar este proceso en un proceso de discusión por una nueva carta fundamental. Y además señalar que la Carta Fundamental, la nueva Constitución, no se va a implementar de un día para otro, sino que sabemos que hay una transitoriedad que hoy día está en discusión y que ya prontamente vamos a tener certeza sobre esa transitoriedad, que nos va a establecer los plazos en los cuales se va a ir reemplazando la antigua institucionalidad por la nueva, y eso también otorga mucha certeza. Así que yo creo que en eso, sin duda, también llamar a que se revisen también los informes que han hecho ciertas consultoras internacionales, bancos de inversión internacionales, que han dicho, bueno, acá se esperaba mucha mayor incertidumbre y la verdad que el texto es mucho menos quizás radical de lo que en algún minuto se esperó por el mercado internacional. Y lo otro que también quiero señalar es que dentro de esa discusión también se habla, bueno, y la reforma tributaria que se empieza a discutir ahora, que entendemos que ya quedan poquitas semanas para que ingrese la propuesta por parte del gobierno que tenemos que discutir como Congreso y que es tan necesaria para la implementación de medidas y de implementación de este Estado social y democrático de derecho que hemos decidido como país implementar. Y bueno, y en eso también se dice, bueno, será buen momento si vemos que está esta inflación y el Banco Central nos llama y dice, miren, probablemente haya recesión el próximo año. Y eso es importante señalarlo, que se implementa la reforma tributaria y se discute la reforma tributaria este año. Esto va a implementarse más adelante en la declaración de renta del 2024 probablemente. Entonces, efectivamente, son cambios que se hacen ahora, que se discuten ahora, pero cuyos efectos también tienen un periodo de implementación y que no coinciden justamente con ahora cuando sabemos que estamos, no sé si en un momento peak, pero en un momento muy complejo. Aunque el Banco Central señaló que probablemente esta alza que tuvo ahora de la tasa de interés no se repita el próximo mes, sino que va a ir disminuyendo, no sé si la tasa, pero sí el alza. Entonces, al parecer, hubo un sobrecalentamiento de la economía muy fuerte el año pasado y que estaremos en un proceso en que esto se está calmando y eso produce también la inflación. Sí, diputada, finalmente consultarle sobre esto que usted señalaba, ¿no? Sobre la importancia del debate de la reforma tributaria, que lo que busca es poder generar también más ingresos para el Estado, para así también cumplir con los objetivos del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. En ese sentido, quería consultarle cómo ve usted esto también, porque está, por ejemplo, la modificación al sistema de pensiones y hay otra serie de compromisos que estaban incluidos en el gobierno y que implican mayores recursos. En un escenario en donde incluso se prevé una posible recesión en el 2023, ya estaría siendo 2 años complejos, ¿no? Para el gobierno en términos de poder ir implementando las transformaciones que propuso. ¿Cómo ve usted hacia el 2024? Como usted señalaba, los beneficios de esta reforma tributaria podrían verse hacia allá. ¿Cómo se va ajustando también las aspiraciones que tiene desde bueno, su coalición y también su gobierno? O sea, nosotros, la coalición, yo creo que quedamos muy contentos después de la cuenta pública porque vimos a un presidente, ¿no es cierto?, que se hacía cargo de la contingencia, pues se pronunciaba, ¿no es cierto?, sobre los temas que hoy día preocupan más a la ciudadanía, que sabemos que están muy vinculados con la seguridad y con este aspecto económico, pero también con la claridad de que si no se hacen estas transformaciones por las que fue electo a largo plazo, ¿no es cierto?, seguimos incubando ese malestar, esa inestabilidad social, que es el peor riesgo para todo tipo de inversión o avance económico. Los países más exitosos es aquellos que tienen esta cohesión social por un pacto de justicia de alguna manera que todos comparten y en base al cual todos construyen. Entonces, ante eso nosotros creemos que es muy necesario avanzar en esa reforma, dar certezas de que esas reformas se van a ir realizando gradualmente, sin duda, de manera muy responsable. Primero se hace la reforma tributaria, se ve cuando se recauda y después pasamos a la discusión de las otras reformas como pensiones y salud. Sin duda se irán adecuando según la realidad económica que se encuentre en el país. Vemos que lo más complejo probablemente va a ser este año, quizás el próximo, y en el periodo de discusión de estas reformas y cuando ya estemos implementando, esperamos que esto vaya mejorando. El actual gobierno fue elegido por estas transformaciones, la gente las espera, pero también la ciudadanía sabe que esto requiere un tiempo, requiere discusión para hacerse de manera responsable y sin duda vamos a ir trabajando en las medidas más urgentes
las otras se van a ir implementando a lo largo de estos 4 años. También tenemos un horizonte de aumento de sueldo mínimo, ¿no es cierto?, de 500.000 pesos al fin de este gobierno, una agenda laboral también que es muy importante ir implementando, y eso se va a ir haciendo a medida también enlazándose con la reforma tributaria y con otros incentivos para mejorar la productividad también que han sido anunciados y que van a permitir mantener de alguna manera armónico todos estos distintos sectores que son tan importantes. Sabemos que la economía sin política económica tampoco funciona, y es lo que hoy día estamos enfocados. Muchas gracias, diputada Javiera No, Morales, gracias a ti, desde Carolina. la región de Magallanes, por comentarnos y bajar un poco, ¿no?, estos temas a un lenguaje más común, más entendible para todas y todos. Que esté muy bien.